Pues buenos días a todos, esperando se encuentren muy bien y pues gracias por atender ahí el llamado para realizar esta clase y lo que yo les había solicitado por medio de los mensajes ahí de la plataforma de WhatsApp era que tuviéramos a la mano pues nuestra, nuestra presentación de balances de flujo de masa. Básicamente, lo que tienen que tener ustedes son las diapositivas que yo les mandé, la número 16 y la número 17. ¿Verdad? Entonces, ahorita les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Para que vean cuáles son. Entonces, por favor, me indican si se ve la pantalla. ¿Sí? Precisamente son la 16 y la 17. ¿Qué es esta? ¿Verdad? Que dice pasos para resolver problemas de balance de masa, es la número 16. Y la número 17 son las que están los siguientes puntos, ¿verdad? Con esas dos son las que tienen que tener a la mano para poder resolver estos problemas que yo les voy a presentar a continuación, ¿sí? Dice paso para resolver balances de masa. Lo primero, como ustedes ya leyeron, ¿verdad? Vamos a hacer, pues, primero solamente vamos a hacer problemas de los reactores de flujo de mezcla perfecta, que se llaman CMFR, como lo vieron ahí, es un dato en inglés, que significa Completely Mixed Flow Reactors, ¿verdad? CMFR, reactores de mezcla perfecta. ¿Qué significa tener una mezcla perfecta? ¿Sí? Pues lo que significa tener una mezcla perfecta es que en cada lugar que yo pueda tomar una muestra del reactor, por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Si me logran ver, ¿sí? La mezcla perfecta quiere decir que tiene la misma concentración en cualquier parte que yo tome una muestra, ya sea que yo tome la muestra aquí adelantito de la entrada, antes de la salida, aquí abajo o aquí arriba, va a ser la misma concentración, ¿sí?, que existe del contaminante o químico que vayamos a hacer nuestro balance de masa, ¿sí? Eso es lo que significa ser un reactor de mezcla perfecta, ¿verdad? Un reactor de flujo de mezcla perfecta. Entonces, vamos a situarnos siempre aquí en la número 16, ¿verdad? Que por favor yo les pediría, ¿verdad?, que la pudieran imprimir y la pudieran tener pues a mano siempre, porque con eso van a resolver sus problemas de balance de masa, ¿verdad? Aquí está. Y para esta oportunidad, pues he traído un pequeño problemita, ¿verdad? Que es el problema básico que nosotros presentamos para que se podamos ya ejemplificar cómo es un diagrama y cómo se resuelve este tipo de problema, ¿verdad? Les voy a leer el problema, ¿sí? Si hay alguna duda, algún comentario ahí al momento que yo esté hablando, pues no tengan pena, pueden conectar su micrófono e interrumpir o mandarme un mensaje, ¿sí?, por medio de aquí del chat de esta aplicación de Meet. Entonces, siéntanse en confianza de poder interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, dice, ejemplo número 1, ¿verdad? Dice, la tubería de una planta municipal de tratamiento de aguas negras descarga 1 metro cúbico por segundo de un desecho tratado de manera deficiente y que contiene 5 miligramos por litro de compuestos de fósforo, que se reportaron como mgP partido L. ¿Qué significa este P? Pues este P
no es nada más que el símbolo, ¿sí? No significa nada más que el símbolo químico del fósforo, ¿verdad? ¿Qué significa P? P es phosphorus en inglés, ¿verdad? Y está en la tabla periódica, ¿sí? El P, ¿sí? En un río cuyo cauce es de 25 metros cúbicos por segundo y una concentración de fósforo previa, ¿sí? De 0.10 miligramos P partido L. P ya dijimos que era compuestos de fósforo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuál es la concentración de fósforo resultante? Que todo está en miligramos por litro en el río, justo corriente abajo del desagüe de la planta. Y como vemos aquí hay un pequeño esquema, ¿verdad? Que está el río, ¿sí? Y que aquí está una tubería de descarga. Entonces, siempre lo que yo recomiendo es que verifiquemos siempre nuestras diapositivas número 16 y 17. Entonces, dice la solución de problemas de balance de masa que implican un reactor de flujo de mezcla perfecta, ¿sí? Generalmente será sencilla si se hace con cuidado. Dice, la mayor parte de las dificultades para resolver este tipo de problemas provienen de la incertidumbre relacionada con la ubicación de los límites de control, del control de volumen o de los valores de los términos individuales del balance de masa. Para ello vamos a describir los siguientes pasos, ¿verdad? Y el primer paso dice que vamos a dibujar un diagrama esquemático de la situación e identificar el control de volumen. Como ustedes lograron leer en sus diapositivas, pues el control de volumen no es nada más que un pedazo del río, un lago entero o un tanque, ¿sí? Que está siendo afectado por este tipo de problemas. Por ejemplo, un río completo no podemos tener un balance de masa, ¿verdad? Porque en la realidad los ríos tienen muchas entradas y muchas salidas, ¿sí? Entonces, por lo regular, solo se toma un área, pues, pequeña para hacer el control de volumen, ¿sí? Entonces, vamos a identificar el control de volumen y todos los flujos que entren y salgan de ese control de volumen, ¿sí? Para este ejemplo, ¿sí? Ya lo que identificamos aquí, por ejemplo, si el río viniera de aquí del fondo para acá, ¿sí? Entonces, aquí está una entrada, ¿eh? Y yo voy a tomar el pedazo del río donde precisamente está esta descarga que tengo acá y la voy a hacer un pequeño diagrama, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo ya miro, si tengo una vista aérea de lo que está sucediendo, aquí está, ¿ven? La tubería y aquí está la tubería, ¿sí? Ejemplificada aquí y hay una descarga. ¿Qué está descargando la tubería? Pues está descargando un fluido que tiene 1 metro cúbico por segundo, ¿sí? Y que contiene esta concentración de compuestos de fósforo, ¿verdad? 1 metro cúbico por segundo y lleva una concentración de 5 miligramos por litro de compuestos de fósforo. Entonces, eso es, miren, lo que está entrando al río, ¿sí? Porque se está descargando de la municipalidad y está entrando al río, ¿sí? Y luego, pues también nos dice que el río, ¿sí? El río ya desde muy atrás tiene un cauce de 25 metros cúbicos por segundo, que los podemos ver aquí. Y él ya trae, ¿sí? Desde antes de que caiga esto, dice previo, por eso dice una concentración de fósforo previa de 0.10 miligramos por litro. ¿De qué? De compuestos de fósforo, ¿verdad? Y aquí está. Entonces, la Q, ¿sí? La Q siempre la vamos a identificar con el caudal, ¿sí? La Q la vamos a ejemplificar siempre con el caudal del río.
o el caudal de lo que ingresa, ¿verdad? En este caso, estamos viendo que tiene dos ingresos, ¿verdad? Lo que trae el río normal, ¿sí? Y lo que está entrando al río, ¿sí? Que se está desechando, que lo está desechando, digamos, la tubería municipal, ¿verdad? Y pues aquí hemos puesto un área, ¿sí? De lo que entra. Bueno, estas dos son entradas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo he definido con estas líneas punteadas rojas, ¿sí? Es el control de volumen. ¿Cuánto volumen hay en este pedazo? No lo sabemos, ¿sí? Pero por segundo, ¿sí? Si yo tomo este pedazo de aquí, pues básicamente va a estar entrando lo que trae el río y lo que estoy determinando de la municipalidad. Entonces mi control de volumen está aquí y dice, ¿sí? Que como estamos viendo un ejemplo de reactores de flujo de mezcla perfecta, que es un CMFR, yo uno se imagina aquí o uno tiene que asumir es que en esta parte del río cae esto y automáticamente todo el río, toda esta parte del río, ¿sí? Va a tener la misma concentración mezclada de los dos fluidos que se están llegando aquí, ¿sí? Obviamente, ¿sí? El fluido por excelencia que lleva todas estas cosas, ¿sí? En la entrada, por lo regular, en este tipo de problemas es el agua. O sea que yo uso agua para hacer el tratamiento y otros químicos y está saliendo pues con 5 miligramos de compuestos de fósforo y el río ya de todo su recorrido pues trae 25 metros cúbicos y 0.010, ¿sí? Esas son las entradas y el fluido que hace llevar estas entradas, pues es el agua. Y obviamente después de aquí del control de volumen, yo voy a tener un caudal de salida y una concentración de salida, que sale de mezclar estas dos, ¿sí? Y para ello, ¿sí? Lo primero que indican las instrucciones es escribir nuestra ecuación general de balance de masa, que es esta, ¿verdad? Que era la que teníamos acá, ¿verdad? Dice que ya debemos de conocer todos los flujos que se conocen y que habrán de ser calculadas y los que deben atravesar del control de volumen. Es razonable suponer que se trata de un control de volumen de mezcla perfecta como lo acabamos de ejemplificar, ¿verdad? Y dice que como regla número 2 vamos a escribir la ecuación de balance de masa en su forma general, ¿sí? Aquí tenemos aquí una duda. Dice que si puedo mostrar el problema nuevamente para copiarlo. Muy bien, pero este problema yo lo voy a subir a la plataforma de Classroom para que lo puedan tener, ¿verdad? Vamos a dejar 2 minutitos ahí para que puedan copiar ahí el problema, ¿verdad? Lo que pueden hacer más fácil es un print screen, ¿verdad? Para que lo puedan tener ahí como backup y vayan haciendo sus apuntes ustedes, aparte de lo que se está explicando, pues muchas cosas no están en las diapositivas, ¿verdad? Entonces tienen que ver también lo que se está explicando acá.
Muy bien, ahí espero yo que hayan tenido suficiente tiempo y vamos a continuar, ¿sí? Se fue la luz en San Pedro, dice. La clase también la subirá, claro. Lo que estoy haciendo, jóvenes, es, ya que surgieron estas preguntas, ¿verdad? Yo estaba subiendo todo a Classroom, ¿sí? Pero me comentaba la mayoría de estudiantes que cuando compran sus paquetes de datos, el paquete de datos no tiene el acceso ilimitado a la plataforma Classroom. Entonces les bajaba mucho los datos. ¿Qué estoy haciendo ahora? Que yo por lo regular subo los videos a YouTube y comparto el enlace en Classroom. Los que están recibiendo física y mecánica analítica conmigo, ahí está ya el canal al que pueden accesar y más o menos se tarda unos 45 minutos en procesar el video, la grabación de este video, y más o menos me tardo yo un par de horas en ver, editar y subir el video a YouTube y luego copiar el enlace a la plataforma de Classroom. Yo digo que para el final de la tarde este video ya va a estar en YouTube con un enlace desde Classroom, ¿verdad? Y se fue la luz aquí en San Pedro, dice, entonces, para que no se les termine luego la batería de su celular o de su computadora, vamos a apurarnos en la resolución del problema, que lo siento que hayan problemas de energía eléctrica en San Pedro, ¿verdad? Nos afecta esto de las clases, pero vamos a continuar y si se les acaba la carga, pues saben que por la tarde van a tener ya la videoconferencia completita en YouTube y Classroom, ¿verdad? Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, lo que hice yo aquí, miren, jóvenes, es suponer las dos entradas, ¿sí? Entonces yo pongo QE1 y QE2, que significa caudal de entrada 1, caudal de entrada 2, CE1, que es la concentración de los compuestos de fósforo que ya trae el río, y la entrada número 2 son los compuestos de fósforo que está desechando la municipalidad. Se van a revolver perfectamente en esta parte y van a salir aquí abajo, río abajo, ¿sí? Con un caudal de salida, ¿sí? Y un caudal y una concentración de salida. Entonces, la primera suposición que yo debo de hacer, ¿sí? Al ver mi fórmula, ¿sí? Es que todo lo que entra, ¿sí? Que todo el caudal que entra es igual a todo el caudal que sale. Entonces, aquí estamos en un problema de estado estacionario, ¿sí? ¿Qué significa? Vamos a regresar a nuestras diapositivas, ¿verdad? Entonces, aquí está. Miren, primero yo voy a escribir mi ecuación. Ya la tengo. Aquí está. Donde la derivada de la masa con respecto del tiempo es la velocidad de acumulación de masa. Esta M con un puntito y una E es toda la masa entrante, ¿sí? Que es el caudal entrante por la concentración entrante, donde Q es el caudal y C es la concentración. Y obviamente, si tenemos más de una entrada, ¿sí? Va a ser la sumatoria de todas las entradas. Igual la masa saliente, ¿sí? La masa saliente tiene la misma determinación aquí, que es Q saliente por C saliente, donde Q va a ser el caudal y C va a ser la concentración. Y si hay más de una salida, va a ser la sumatoria de todas las salidas. Y MRXN, pues es la masa de reacción, que si hay más de una reacción, va a ser la sumatoria también de todas las reacciones. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, ¿sí? Que lo primero que yo hago es decir que este es un problema de estado estacionario. ¿Por qué? Porque lo que entra va a ser igual a lo que sale. Miren, aquí la salida está toda en el río. ¿Y qué va a salir? Todo lo que se juntó acá. ¿Sí? Todo lo que se juntó acá y todo lo que se mezcló acá es lo que va a salir.
Entonces estoy ante un problema de balance de masa en estado estacionario, se llama. ¿Por qué? Porque el caudal no va a cambiar después de aquí. O sea, tal vez sí, ¿verdad? En otras condiciones, si evaluamos el río, si hubiera otro desecho más adelante, pero eso no lo vamos a considerar por el momento. Vamos a considerar que el río solo está aquí. Entonces, vamos a ver que en este momento las condiciones se van a conservar. Y que obviamente lo primero que estamos viendo aquí en todo el problema nos dice que cuando cae el río reacciona con lo que trae el río, ¿verdad? Entonces, si no dice que hay una reacción, esta reacción también va a ser cero. Entonces, cuando decimos que hay un problema de estado estacionario, ¿sí? Vamos a regresar a nuestras diapositivas. Si el problema se encuentra en estado estacionario, la derivada de la masa con respecto del tiempo es cero, ¿sí? Entonces, yo ahorita ya determiné, ¿sí?, que mi estado es estacionario. Entonces, mi primer término va a ser cero, ¿sí? Y como ya leí el problema y no habla nada de ninguna reacción, ¿sí?, entonces este término también va a ser cero. Entonces vamos a poner siempre los datos iniciales del problema, ¿verdad? La tubería hacia el río es 1 metro cúbico por segundo del caudal. Entonces ese es el caudal de entrada. La concentración de entrada del contaminante, pero que viene por medio de la tubería, es 5 miligramos por litro. ¿De dónde lo obtenemos? De los datos del problema, ¿verdad? Y esta va a ser mi concentración 1 y mi caudal 1. ¿Sí? No importa quién le ponga 1 y 2, ¿verdad? La cosa es que sepa que estas dos están entrando, ¿sí? Y también yo tengo una entrada que es el cauce del río, que son 25 metros cúbicos por segundo, que va a ser el caudal de entrada 2, y la concentración que ya trae el río, previo a que se descargue el contaminante en la tubería municipal, es de 0.10 miligramos por litro. Y esa va a ser mi concentración de entrada 2. Entonces, yo lo primero que debo de determinar es la velocidad del flujo del agua, ¿sí? Río abajo. Por lo que lo primero que debemos hacer es un balance de masa total del agua que entra al río, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues con la misma fórmula. Primero vamos a balancear el agua. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Lo mismo que acabamos de determinar. Como todo el problema está en un estado estacionario, ¿sí?, y no hay ninguna reacción, esto, el primer término y el último van a ser cero, ¿sí? La concentración de agua del río está en masa partido volumen, ¿sí? Por lo tanto, la concentración del agua es su densidad, ρ, ¿verdad? ¿Y cuál es la densidad del agua en el agua? Pues va a ser 1 kilogramo por centímetro cúbico, ¿verdad? Y sus equivalentes, ¿verdad? En cualquier otra medida o cualquier otra dimensión, ¿verdad? 1 kilogramo por centímetro cúbico, ¿verdad? Aparte es de suponer que la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿verdad? Ese es un estado estacionario y por lo tanto el primer término es cero. Y dice que el problema no menciona ninguna reacción, el último término también va a ser cero. Entonces, nuestra fórmula ya nos queda aquí, ¿no? dm partido de t va a ser al caudal de entrada por la concentración de entrada menos el caudal de salida por la concentración de salida. Y todo eso va a ser igual a cero, o sea que como estamos en un estado estacionario, todo lo que entra es igual a lo que sale. Se cumple, ¿verdad? El estado estacionario. Como hay dos fuentes de ingreso de agua, pues yo tengo dos entradas y dos concentraciones de entrada y solamente una salida. Aquí está. Ya dijimos que C, ¿sí?, como C está en masa partido volumen, como vemos aquí, ¿verdad? Más arriba, ¿verdad? Miligramos es masa y litros es volumen, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la densidad del agua. Entonces, el caudal por la densidad del agua, el caudal por la densidad del agua y el caudal
por la densidad del agua, ¿sí? Entonces, obviamente, la densidad del agua es la misma, ¿sí? La densidad del agua no va a cambiar. Entonces, yo tengo el caudal por la densidad del agua, el caudal por la densidad del agua de entrada, más el caudal por la densidad del agua de salida. Y obviamente, como la densidad del agua es la misma, yo la voy a sacar como factor común, miren, y a la hora de dividirla aquí, pues se hace 1. Entonces, ¿qué nos quedó? Que el caudal de salida es igual a la suma de los dos caudales de entrada. Y obviamente tenemos que el caudal de entrada que viene de la tubería es 1 metro, el caudal que trae el río son 25 y la suma son 26 metros cúbicos por segundo lo que sale. Miren, entonces, ¿qué hice yo aquí? Aquí lo que hice solo fue hallar el caudal de salida. ¿Con cuáles? Con los caudales de entrada. ¿Por qué? Porque agua viene aquí, agua transporta los desechos, toda el agua está transportando los desechos y va a seguir siendo agua transportando desechos aquí abajo. Entonces, por eso que la concentración para balancear los caudales es la concentración del agua, porque viene agua aquí con contaminante, agua aquí con contaminante, aquí se revuelve y va a salir agua con más contaminante, ¿sí? No nos hablan de reacción, entonces nunca vamos a tener por el momento reacciones. Bueno, entonces ya hallé una parte de lo que me dicen, ¿verdad? Que era la concentración de salida. Perdón, el caudal de salida. Ahora sí, yo ya tengo que hacer ya mi balance de masa, pero de los concentrados de fósforo, ¿sí? De los contaminantes de fósforo que me habla el problema, ¿sí? Estos que dice aquí, miren, de los compuestos de fósforo. Obviamente, ¿sí? Para que estos compuestos de fósforo puedan viajar, ¿sí? Y como se los he explicado ahorita en el problema, estos compuestos están viajando a través del agua, ¿sí? O sea que para hacer también, ¿sí? Mi balance de masa para los compuestos de fósforo, el líquido que está transportando estos contaminantes de compuestos de fósforo es el agua. Entonces, ¿sí? Los caudales que voy a usar para este segundo balance de masa son los caudales del agua, porque el agua es el fluido que está llevando los contaminantes, ¿sí? El agua no la puedo cambiar, porque no hay un fluido aparte que me esté dando a mí o que me esté sirviendo a mí como vehículo para transportar estos contaminantes. Sigue siendo el agua. Por eso es que estamos haciendo primero el balance de masa del agua para ver que todo lo que entra, ¿sí? Es igual a todo lo que sale en un estado estacionario, ¿verdad? El río trae 25 y entra 1, pues va a salir pues 26, ¿verdad? No podemos. Aquí matemáticamente pues ya está demostrado con las fórmulas, ¿verdad? Que todo lo que entra, 25 más 1 es igual a lo que sale, 26, ¿sí? Entonces, como les dije yo anteriormente, ¿verdad? Los caudales para hacer mi segundo balance de masa de las concentraciones del contaminante son los caudales del agua. ¿Por qué? Porque el agua es el vehículo que está transportando esos contaminantes, ¿sí? Entonces vamos a usar pues la misma ecuación que nos salió aquí adelante, ¿verdad? Solo que aquí, pues aquí sí tenemos que usar la concentración de los compuestos de fósforo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el caudal 1? Yo dije que el caudal 1 era el municipal, que es 1, y ese caudal, ¿cuánto trae de concentración? Trae 5 miligramos, ¿verdad? Trae 5 miligramos, ¿sí? Más el caudal número 2, que es el del río, ¿verdad? El caudal número 2, que es el del río, ¿sí? Que el caudal son 25, pero él solo trae 0.010, ¿sí? Entonces, aquí miren, volvimos a hacer
lo mismo, ¿verdad? Dijimos que dm por dt es 0 porque es un estado estacionario, no hay nada reaccionando con esos químicos en el río, 0, entonces lo que sale es igual a lo que entra. Entonces yo tengo que lo que entra son dos caudales con dos concentraciones, ¿sí? Y el caudal de salida es el que no conozco. Entonces tengo una ecuación pues sencilla, ¿verdad? Que es 5 por 1, 5 y 25 por 0.10 es 0.25. Cabe mencionar, ¿verdad? Que como yo tengo aquí caudal, aquí tengo caudal y aquí tengo caudal, pues cuando yo divida esto dentro de 26, las dimensionales del caudal, que es metros cúbicos por segundo, se van a eliminar. Y me van a quedar solamente las dimensionales de la concentración, que de 5 y de 0.10. ¿Y cuál es la dimensional? Pues es miligramos de P partido L, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente es una ecuación bien fácil. Esta, la primera, ¿verdad? Cuando no hay reacción y estamos en un estado estacionario, que solo vamos a despejar lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? Y tenemos que 5 más 0.25 es 5.25 y el caudal de salida son 26, o sea que nuestra concentración de salida, miren, después de unirse las dos vertientes, tanto el río como los desechos municipales, a la hora que hagamos un estudio, digámoslo así, toxicológico del río, aquí aguas abajo, ¿sí? Lo que está saliendo es 0. Una concentración de mezcla perfecta de 0.202 miligramos de fósforo por litro. Y como esa era nuestra pregunta, ¿verdad? Nuestra pregunta decía, pues, ¿cuál es la concentración de fósforo resultante, ¿sí? En el río, justo corriente abajo, ¿verdad? ¿Dónde está corriente abajo? Aquí está. Si el flujo del río es para acá, corriente abajo es después, ¿verdad? Entonces, es lo que está saliendo, es lo que nos pidieron hallar y es precisamente esta concentración de salida. Entonces, no sé si hay algún comentario, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto de este problema? Dejo los micrófonos abiertos y obviamente si no lo quieren hacer por micrófono abierto, está abierto el chat, ¿verdad? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, primero voy a dejar de grabar, ¿verdad? Gracias a todos por su atención.